Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. América Latina, desafíos postelectorales es el tema de nuestra mesa redonda de hoy, en el que estaremos acercándonos a la región, a sus desafíos políticos, económicos y sociales después de los grandes eventos electorales que han tenido lugar este año, la relación del continente o de la región con América Latina con Estados Unidos y también, por supuesto, las grandes deudas que todavía tiene esta parte del mundo. De ello estaremos conversando en nuestra mesa redonda con mis colegas Marina Menéndez, directora del diario Juventud Rebelde, y Sergio Alejandro Gómez, jefe de la redacción internacional del periódico Granma. Con ellos estaremos los próximos 55 minutos mirando hacia América Latina. Acompáñenos más allá de la noticia. Ellos nos dejaron su impronta en los días fundadores. No podemos dejar de mencionar la necesidad de aceptación que tiene ese niño. Él es muy parecido al otro niño que está en el otro pupitre, del mismo tamaño, más o menos, pero es diferente también. Y la función del maestro y la maestra en ese primer grado es tan importante en el estímulo a cada uno de estos niños, de manera que ellos ganen en autonomía, de manera que ellos ganen en sentirse bien. Pienso, compañero, y ustedes seguro van a coincidir conmigo, de que si esa es la muestra, realmente es un ejemplo, pero un ejemplo de manipulación, de interpretación de lo que ellos quieren insertar en la mente de los televidentes, de lo que ellos quieren que el niño hubiera dicho, que no ha dicho. El lenguaje visual que aprenderá Elian durante su permanencia en Miami no puede ser otro que el del odio, que es, como decía antes, el producto, la mercancía principal y la que les rinde mayores dividendos desde hace muchos años a los nuevos anexionistas de mafiosos. Sus ideas nos siguen acompañando. Mesa Redonda, año 15. Bueno, y antes de entrar en los temas de la región, voy a la noticia del día, que también tiene que ver con nuestra región latinoamericana. Es un acontecimiento que sigue conmocionando a toda la sociedad mexicana y que ha tenido una repercusión tremenda en toda la región. La desaparición, la muerte, el asesinato de algunos jóvenes, la desaparición de otros 43 en la municipalidad de Iguala, en México, en el estado de Guerrero, sigue generando numerosas noticias. La más reciente, la reunión que sostuvo anoche el presidente de México con los familiares, los padres de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Pasado el mediodía, el convoy formado por 3 autobuses de pasajeros arribó a la residencia oficial de Los Pinos. Tras 5 horas de reunión, los padres de 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa dieron detalles del parte ofrecido por el gobierno en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Creemos que esos compromisos no son suficientes, porque lo que queremos, a pesar del esfuerzo que están realizando, no hay resultados para nosotros. Exigieron que las investigaciones lleguen hasta dar con el paradero de sus hijos desaparecidos el 26 de septiembre pasado en el municipio de Iguala, del sureño estado de Guerrero. Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas, que ya no los busquen en basureros, porque nosotros estamos seguros que están vivos. De manera casi simultánea y por separado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje sobre el diálogo con los padres y compañeros de los jóvenes. Recogí también la gran impaciencia que hay, porque las averiguaciones que se vienen realizando muy pronto nos permitan determinar el paradero y ampliar la búsqueda para encontrar a los estudiantes hoy desaparecidos. Mientras tanto, en las calles las exigencias de justicia en el caso Ayotzinapa se mantienen. Los universitarios convocaron a los distintos sectores sociales a participar en la tercera jornada global por los normalistas desaparecidos el próximo 5 de noviembre. Bueno, así se ha estado reflejando. Hoy tuvo una amplia repercusión toda esta reunión y también la conferencia de prensa posterior de los padres de los desaparecidos allí en Iguala, los de la escuela normal, que fueron pues también parte de un complot en el que murieron
otros 6 jóvenes y que ha conmocionado, como decíamos, a la sociedad mexicana. Ha habido varias reacciones en el día de hoy de la prensa mexicana a ese encuentro de ayer en la residencia oficial de Los Pinos, y también pues siguen creciendo los reclamos de que los jóvenes aparezcan vivos. Esa es una de las noticias, por supuesto, más importantes de esta jornada y con la que hemos comenzado nuestra mesa redonda, en la que seguiremos mirando hacia América Latina en un escenario postelectoral. Octubre ha sido un mes pródigo en elecciones importantes en América Latina. Se vivió la jornada decisiva electoral en Bolivia. Brasil tuvo definición en una segunda vuelta. Uruguay desarrolló la primera vuelta de sus comicios presidenciales. Y a lo largo de este año ha habido otras importantes elecciones como las que tuvieron lugar en Colombia. ¿Cómo se ha reflejado en el escenario político, económico y social del continente, en el proceso integrador hacia adentro de estas naciones, todos estos procesos electorales? De eso estaremos hablando en este primer segmento de nuestra mesa redonda. Me gustaría, Sergio, enfocarnos en cómo ha influido, en tu opinión, estos resultados electorales en medio de una contienda cada vez más aguda en esta región entre los proyectos neoliberales del pasado y los intentos de seguir mirando hacia un cambio de época en esta región. Bueno, si alguien tenía la esperanza de que este 2014 fuera un año en el que llegaran elecciones de cambio, de un retroceso del camino que ha emprendido América Latina, yo creo que se ha decepcionado con estos resultados. Por un breve recorrido, en Costa Rica iniciamos en febrero y gana el partido de Acción Ciudadana, que nunca había gobernado. Después regresamos a El Salvador, donde Salvador Sánchez Serén, un exguerrillero del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, obtiene la presidencia, sustituye a Funes. Seguimos en Panamá, el partido panameñista, con una propuesta muchísimo más avanzada que la que tenía el candidato de Martinelli, vence en esas elecciones. En Colombia, la propuesta de la paz de Santos vence a la propuesta de la guerra que defendió Uribe y el Centro Democrático. En Bolivia, Evo es ratificado con un margen que impresionante, digamos, toda esa política progresista que llevó. Brasil, la 4ª vez que gana el PT. Uruguay, digamos, ya, aunque no falta la segunda vuelta, pero con ese 47% que obtuvo Tabaré Vázquez, que estaba por fuera de los pronósticos de los que daban al principio de las encuestas, gana también estas elecciones. Creo que son todos resultados favorables para la región. Creo que se mantiene en una línea muy importante de progreso, en el que la unidad va a ser un factor básico más allá de los colores políticos. Y creo que todas estas elecciones nos han dado temas sobre los cuales analizar. Como por ejemplo es algo que está buscando el mundo entero. Creo que el mundo está mirando mucho a América Latina, de cómo se están llevando a cabo procesos de cambio dentro del sistema de la democracia liberal. Porque eso es un sistema de dominación que se está utilizando aquí en América Latina para buscar la liberación de los pueblos y los cambios. Y el mundo entero está mirando la situación de nuestra región. Y ahí decía, creo que hay que mirar muy de cerca el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación. No es lo mismo ser gobierno, y lo vimos en cada una de las elecciones, no es lo mismo ser gobierno que tener el poder. Y hay muchos poderes fácticos que están por debajo de esa, digamos, de esa vida política, que están haciendo mucha fuerza por ese retroceso. Pero que ha sido muy inteligente también la labor de los políticos latinoamericanos, de los que están llevando a cabo el cambio, para luchar con sus propias reglas y ganar. Y si alguien aspiraba a ver una derrota en América Latina, creo que no la ha visto. Ha habido, en todo caso, bastantes rejuegos de esos propios medios de comunicación, con las encuestas, con la manera de presentar los candidatos, con la búsqueda de desacreditar los procesos progresistas de la región. La propaganda negra, creo que es una característica, lo vimos en las elecciones en Colombia. Bueno, en El Salvador la campaña fue de miedo total. En Colombia después, recordemos todo lo que pasó en ese país, las denuncias de un lado y de otro, el tema del hacker. En Brasil, primero la cortina de humo con Marina Silva, y después aquellas encuestas que daban a Marina Silva para una segunda vuelta, y termina Aécio Neves. En Uruguay también ha estado concertado. En Bolivia, digamos, el resultado que obtuvo Evo de cierta manera no lo dejó ver, pero también hubo una campaña muy fuerte de descrédito contra el gobierno. Y creo que es una articulación que se ve, y no solo, digamos, de los medios nacionales ni de las oligarquías y los oligopolios nacionales. También hay medios extranjeros que se están prestando directamente
para ayudar a los candidatos de derecha nacionales. Recordaba en una mesa anterior cómo The Economist y el Financial Times intentaron asustar, a partir, son dos medios muy influyentes en el tema económico, e intentaron asustar a los electores brasileños sobre lo que se venía. Se viene la debacle económica, América Latina va a retroceder, si Brasil tiene un bajo desempeño económico, los programas sociales van a desaparecer. Es decir, no es algo casual y se va repitiendo. Por eso decía que es tan importante ver en el largo plazo cómo estos fenómenos van ocurriendo, porque es la arena, es por excelencia. El golpismo de cierta manera ha sido abandonado, vimos que no está abandonado del todo como estrategia de dominación, pero al menos en esta etapa ha sido abandonado por una búsqueda del reciclaje, de dentro de del mismo rejuego político, intentar derrocar a los gobiernos o intentar desplazar a los gobiernos progresistas. Y todas estas estrategias que están asumiendo las derechas son importantes sobre cómo combatirlas. Y creo que ahí hay un punto muy importante. Hay elementos sin dudas interesantes de lo que ha ocurrido. Una de ellas, lo apuntaba Sergio, es que estos partidos políticos neoliberales que a las caras están representando la opción imperial en el continente, han tenido que asumir en parte el discurso social, el discurso de progreso, que ya han dejado huella en buena parte de los países de América Latina. Pero mirando en su conjunto a la región, ¿cómo valoras, Marina, el hecho de que las apuestas a la derrota de esos procesos progresistas en medio de contiendas bien difíciles haya fracasado? ¿Qué significa eso para todo el proceso integrador diferente que se vive en la región? Claro, bueno, de acá hacia adentro de los países y mirando la región en su conjunto, yo creo que se ha manifestado que hay una mayor conciencia social. Es decir, yo recuerdo cuando analizábamos una semana antes los comicios en Brasil, cuando las encuestas, manipuladas o no, daban hasta un supuesto empate técnico, una ligera ventaja de Aécio Neves, momento en que incluso la revista Veja adelanta, rompe con el silencio propagandístico que se había establecido y vuelve a acusar de corrupción al PT en medio de ese contexto enrarecido. Decíamos que solo se podría sobreponerse a esa maquinaria la conciencia de valorar lo que ha significado los gobiernos del PT para Brasil desde la toma de posesión de Lula en el año 2003, y aun cuando el resultado fue estrecho, yo creo que esa conciencia ha prevalecido, y es la lectura que puede hacerse, pienso yo, en general de estos comicios si miramos a estas naciones, independientemente de las características de cada uno. Digamos, la votación aplastante mayoritariamente a favor de Evo, se confirmó ayer casi 62%. Con un Congreso ampliamente mayoritario para Evo. Mucho más difícil la situación para Brasil, para la presidenta Dilma Rousseff, que ya dentro de un Congreso donde tiene mayoría parlamentaria, sin embargo, ha recibido una respuesta nada halagüeña de parte de la propia coalición que apoya al PT, porque son unos 9 partidos que están en alianza y ya acaban de impedir nuevamente que ella proceda a la reforma política que ha prometido y que también se le está exigiendo. Es parte de las trampas y de los rejuegos con que tratan de frenarse el avance de estos modelos que no obstante se mantienen, como había dicho por supuesto Sergio, y que van a tener su desafío mayor ahora. Para Evo pienso la consolidación de un modelo que a ojos vistas va muy seguro y marcha muy bien, con mucha credibilidad por parte de la población. Para Dilma todavía el desafío también de satisfacer las demandas de quienes están esperando justamente la reforma política. También se le intentó satanizar mucho por la gestión económica en medio de un contexto internacional económico adverso para cualquier país. También tiene un reto en el plano económico, y en Uruguay todavía pues falta la segunda ronda electoral, que todo apunta debe ser a favor del Frente Amplio y de su candidato Tabaré Vázquez, pero todavía desde luego con un reto que vencer en esta segunda ronda electoral. De cualquier manera, Randy, yo creo que ha sido la victoria
efectivamente, de los nuevos modelos sobre la propaganda, incluso que habla en Brasil, por ejemplo, de cambio, cuando sabemos que no se está proponiendo tal, se está proponiendo una vuelta al pasado porque no hay más nada que inventar. Y como te decía, para mí, vuelvo sobre la primera idea, lo más descollante es que haya habido la claridad política en la mayoría del electorado para poder sopesar por sí mismo sin caer en manos de la manipulación, sin caer, por ejemplo, en estos discursos miméticos con que la derecha trata de disfrazarse de centro, trata de adueñarse incluso de iniciativas que pertenecen a la izquierda, como en Brasil Aécio Neves se declaraba autor de los programas sociales que han paliado tanto la pobreza en ese país. En ese contexto va a seguir siendo una batalla, desde luego, que prevalezca la razón, que prevalezca la verdad y que puedan seguirse desarrollando, consolidando, cada uno con sus características, los programas, los modelos que han sacado a América Latina realmente del letargo en que se ha encontrado y que están propiciando respuestas unidas en el plano internacional, como se ha podido ver recientemente en reuniones de la OEA y ahora en estos días, por ejemplo, con la reunión que tiene lugar en nuestro país en torno a cómo enfrentar la epidemia del ébola, que es emanada de un acuerdo de una reunión de la ALBA TCP, que también creo que es una muestra de solidez y de complementariedad y de respuesta, capacidad de convocatoria de los países más avanzados en la integración en América Latina y el Caribe. Sí, sin duda la victoria sobre todo de Dilma en Brasil ratifica el peso de que ese país va a seguir llevando en la integración de este continente y además afianza el liderazgo de Evo Morales como uno de los grandes líderes de la región y como uno de los procesos sin duda más halagüeños, de más avance en este continente. Pero ¿cómo lo ven desde el exterior? ¿Qué piensa el imperio y cómo está su relación con América Latina? De eso les propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Este viernes, el maltrato a los animales sobre la mesa. ¿Tienen derecho los seres humanos a maltratar a otras especies vivas? ¿Cuánto se daña a sí mismo quien abusa de los animales? ¿Por qué son ilegales las peleas de perros? De las actitudes negativas en la relación con los animales y su impacto en la formación de valores humanos, tratarán periodistas y especialistas este viernes a las 7 pasado meridiano, cuando pongan sobre la mesa el maltrato a los animales. Este programa será transmitido por Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba, y el canal educativo lo retransmitirá al cierre de su emisión del día. Dos informaciones del día de hoy pues me llevan a la pregunta o al tema que definía poco antes de que estuvieran este breve impasse en nuestra mesa redonda. Un periódico bien conocido, el ABC de España, titula en el día de hoy en su edición digital: la caída del precio del petróleo lleva a Venezuela a su más grave crisis, dice por un lado, y titula en uno de sus segmentos: políticas populistas, hablando de la trayectoria económica del gobierno de Nicolás Maduro. Mientras, un sitio de noticias en Argentina, de la extrema derecha argentina, pues titula: el Banco Mundial ubica a Argentina entre los países menos favorables para hacer negocios. Dos titulares que me llevan a la pregunta, Marina: ¿cómo Estados Unidos
ve estos resultados electorales que se están dando, cómo está maniobrando para enfrentar ese afianzamiento de los procesos progresistas en la región. Bueno, mira, son resultados que no puede cuestionar porque se han hecho en el mismo tablero de juego de las democracias burguesas establecidas al uso y han sido transparentes y han sido incuestionables. De modo que yo pienso que Washington tendrá que resignarse a convivir con esta región, si bien es cierto que, claro, hay que esperar que, como se ha hecho contra Venezuela, como estamos viendo ahora contra Argentina, con todo este asunto de los fondos buitres que ha propiciado por vez primera en la ONU una resolución que toca el asunto tan delicado y tan ya antiguo de la deuda externa. Yo pienso que hay que esperar estos ataques como los que se están infligiendo a estas naciones, pero que obviamente Washington tendrá que lidiar con nosotros. Yo creo que se impone, Randy, una nueva mirada a la región, aunque Sotoboche y los sectores de poder pues estén vinculados, como lo hacen en Venezuela, a no solamente este programa de desestabilización que se ha implementado desde la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro y que ha llegado a hechos violentos tales como el asesinato del joven diputado Robert Serra, sino además pues se ha implementado desde luego todos estos planes de contingencia contra la región, pero tendrán, te decía, que convivir con nosotros de cualquier manera. Yo pienso que en las últimas reuniones de la OEA, como te decía hace un momento, ha podido apreciarse que la región es otra y Estados Unidos no le ha quedado tampoco otra variante que aceptarlo así, y me parece que es un buen momento para calibrar cuál va a ser la estrategia que asumirá Estados Unidos para esta América Latina, que ya evidentemente no va atrás. Va a ser la próxima reunión Cumbre de las Américas que tendrá lugar el año entrante, y cuando Barack Obama tendrá que dar la cara ante aquella propuesta que hacía en la reunión primera de este tipo a la que asistió, en la que estaba planteando una relación de igual con Latinoamérica que no ha sido realmente tal. Pero obviamente hay que estar alertas, y la derecha, desde luego aupada por los sectores más reaccionarios de Estados Unidos, seguirá urdiendo la manera de revertir lo que ha avanzado en la región. Hablaba Sergio con toda razón, ya no son los tiempos de los golpes militares. Este golpe desfasado de Honduras en el año 2008 fue realmente una rareza, aunque una rareza bien cara para ese país, y se buscan, bueno, después tuvieron los golpes express como el de Paraguay, y bueno, estamos viendo cómo en Venezuela, de una manera realmente burda, se sigue estimulando la desestabilización del país para provocar el derrocamiento de la revolución bolivariana, algo que en definitiva no deja de ser también un intento golpista, si lo vemos desde el punto de vista de que se está buscando el cambio del gobierno en el país por vías realmente pues nada legales, ¿no? La desestabilización, la violencia y una situación que ha sabido enfrentar, yo pienso, el pueblo de Venezuela, las masas bolivarianas, con su unidad alrededor del PSUV, y que también estará a prueba, creo que es el próximo año, cuando habrá legislativas también en la nación bolivariana, y va a ser otro momento importante para que ese país ratifique su apoyo a la revolución, y seguramente también va a ser una contienda que nos va a tener atentos a todos. Bueno, seguro en diciembre estaremos mirando hacia el 2015, qué pasará en el 2015 en América Latina, pero valorando a Estados Unidos, Sergio, pudiéramos decir que buscará en medio de este contexto desfavorable para el imperio, poner cara bonita a la diplomacia y seguir por el otro lado con los procesos subversivos, la presencia militar. ¿Cómo valora ese contexto? Randy, quienes se dedican a llevar cuenta de la agenda, digamos, de los presidentes y de los órganos de poder en Estados Unidos, están señalando que América Latina prácticamente no aparece ni en los discursos presidenciales y en los debates importantes que están en la prensa del país. Y la pregunta ¿es que no les interesa? ¿Realmente habrán abandonado su interés de dominar la región? No lo creo, sí hay un interés. Pero creo que Estados Unidos está cosechando hoy
el resultado de muy malas políticas en América Latina. Está cosechando el resultado de haber impuesto prácticamente un neoliberalismo que le costó la miseria a la región, de haber, por supuesto, anteriormente haber apoyado dictaduras, de haberlo hecho... que fueron las que abrieron el camino exactamente al neoliberalismo. Y Estados Unidos, hay una conciencia en los países, incluso en esos mismos gobiernos que hoy no se pueden catalogar ni siquiera de progresistas, hay una conciencia de que la relación con Estados Unidos no es del todo beneficiosa para sus países, y se están abriendo un grupo de oportunidades importantes que Estados Unidos está mirando con mucho cuidado, que son las relaciones de América Latina con China y las que se están abriendo también con Rusia, con los BRICS, con los países BRICS en un sentido general. La pregunta que tú haces para mí es supremamente importante. ¿Cómo va a reaccionar? Es decir, ¿cuál va a ser el camino que va a asumir Estados Unidos para tratar de compensar esa herencia de poca influencia en América Latina que le señalan una y otra vez? Para Estados Unidos, para sus objetivos de dominación, tener baja influencia en una región tan cercana no es algo positivo, por lo tanto van a buscarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Uno, Marina apuntaba que quizás resignándose al hecho de que América Latina es un país distinto, empezar a relacionarse con los gobiernos de la región de una manera más respetuosa, respetando las diferencias y asumiendo una posición más proactiva con todo lo que está haciendo la región. Ese pudiera ser un camino. El otro camino, sin duda, es el de la subversión. No es el tiempo, decía, de los golpes de Estado, ni es el tiempo de apoyar directamente una dictadura militar, ni es el tiempo de desembarcar marines en América Latina, aunque no creo que duden en algún momento si está en riesgo sus objetivos de dominación hacerlo, pero no es el momento para hacerlo de esa manera como lo hicieron en otro momento en Panamá u otros países. Y entonces hay que seguir con mucho cuidado el tema de la subversión y las estrategias que están siguiendo en Venezuela, que lo mencionaba, y otra forma de hacerlo también con las presiones económicas, como puede ser en Argentina. Pero hoy, casualmente, el PT denunciaba en Brasil que hay ciertos sectores que no aceptan el resultado de las elecciones y que están promoviendo un golpe militar. Brasil es un país de más de 200 millones de habitantes. Brasil es un país que vivió una dictadura militar ya. Y ustedes se imaginan para la región lo que sería un nuevo golpismo en Brasil. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener también la capacidad, los gobiernos progresistas tienen que tener la capacidad de tener una respuesta ante la reacción. Exactamente, estar atentos, porque si ese llega a ser el caso, de que sea la subversión y la estrategia de lucha contra América Latina, contra ese proceso, la que se imponga, tendrá que haber una respuesta contundente de los pueblos y los gobiernos para evitarlo. Si es el otro, bienvenida sea, ¿no? Si es el de conversar, el de ayudar a combatir el ébola, nos une más de los que nos diferencia. Necesitamos combatir el ébola, la región necesita unidad, pero si ese fue el camino, bienvenido. Si es el otro, hay que dar una respuesta contundente. Veremos qué pasa en la Cumbre de las Américas. Brasil, en su discurso en Naciones Unidas, adelantó: si no va a Cuba, no habrá Cumbre de las Américas. Veremos entonces ese escenario, qué es lo que pasa realmente, y creo que va a ser una prueba de fuego para la política de Estados Unidos en esta región. Les propongo seguir con otros temas en esta mesa redonda, en la que, por supuesto, les adelanto, estaremos teniendo hacia el final, en la próxima media hora, una entrevista especial con la directora ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, quien estuvo aquí en nuestro estudio hace unas horas. Este sábado, en la Mesa Redonda, estreno del largometraje documental Namibia. Namibia, un largometraje documental de Randall Menéndez y Susana Rodríguez que testimonia toda la historia de la operación Arca de Noé, que trajo a Cuba la más importante donación de animales de las selvas africanas. Será estrenado este sábado en la Mesa Redonda a las 6:30 pasado meridiano por el canal educativo 2. En excelente estado, joven y fuerte, exactamente lo que buscaba. Rápidamente es transportado para ser llevado a las cuarentenas. No se pierda esta apasionante historia. Bueno, y me quedan pocos minutos antes de esta entrevista con Alicia Bárcenas y no quisiera quedarme con un tema en el tintero que me parece muy importante y que fue nuestra noticia del día. En este ambiente postelectoral para América Latina, uno de los retos más importantes, yo creo, en el ámbito social para todos los procesos progresistas y para todos los gobiernos de la región, creo, Sergio, es el tema de la violencia que sigue golpeando a nuestro continente y especialmente a la América Latina. Bueno, la violencia en América Latina, Randy, es un problema estructural. Para nosotros los cubanos,
es una realidad un poco distante quizás, pero para los países y la evolución histórica que han tenido los países de América Latina, prácticamente ninguno se libra de la violencia como un problema social. Y creo que en esto último que decía es donde está la clave. La violencia es un problema social y estructural causado por las desigualdades en el modelo de desarrollo de América Latina. Combatirlo con más violencia, es decir, combatirlo únicamente con métodos coercitivos, no ha funcionado. Y se ha demostrado una y otra vez. Creo que hay que seguir muy de cerca las experiencias que han tenido, como por ejemplo países como Nicaragua, donde el modelo de desarrollo social ha sido distinto y donde la política que se ha llevado a cabo en el campo de la materia social con las personas ha sido distinta y sin tener niveles de desarrollo más grandes, ¿sí? Porque Nicaragua es un país que está avanzando mucho, pero que sus índices macroeconómicos son similares a los países de la región, pues no tiene los índices de violencia que tienen sus vecinos. Yo creo que ese es un ejemplo claro de dónde está la clave. Los países más progresistas de América del Sur, digo Ecuador, digo Bolivia, también han avanzado mucho en la solución social, en la solución de cambiar el modelo de vida, cambiar la desigualdad para resolver el problema de la violencia. No existe un ejemplo de métodos coercitivos a gran escala sin cambiar las causas estructurales de la violencia que haya sido efectivo. Y creo que eso es algo que la región ha aprendido y aprendió de la época neoliberal y que tiene que poner en práctica a partir de ahora para resolver ese problema. Bueno, Marina, ¿tu opinión sobre eso? Coincido plenamente con Sergio, nos queda poco tiempo, solamente me gustaría apuntar que desde luego la implementación de estas políticas lleva tiempo, por eso en un país, digamos, como Venezuela, que ha hecho tanto contra la violencia, todavía hoy perviven esos males. No es fácil de momento restañar toda la deuda social que se tiene en muchos de nuestros países. Tenemos también el caso de El Salvador, el caso de Honduras, donde también la violencia es un flagelo importante. Hay pasos trascendentes como lo que se están dando mediante las conversaciones para la paz en Colombia, donde todo apunta a que si finalmente fraguan los acuerdos se dará un fuerte aporte a la lucha por la paz y al cese de una violencia que tiene en ese país múltiples ramas, de manera que coincido con él, solo que pienso que desde luego es una batalla que llevará tiempo, siempre que, como ha dicho Sergio, simplemente desde lo social y de una forma complementaria que busque realmente paliar las necesidades que en definitiva llevan a la marginación y a la delincuencia. Una participación popular sin duda también es imprescindible en ese enfrentamiento, uno de los lastres más graves en el ámbito social que tiene América Latina y que quizás amerite en otro momento pues darle continuidad también al análisis de este asunto. Le agradezco mucho a Marina y a Sergio haber estado con nosotros en este análisis postelectoral de América Latina. Estaremos en unos días pues hablando de lo que se avecina para el 2015 en la región y les propongo cerrar nuestra mesa redonda de hoy con una entrevista especial que le realizara nuestra colega Arlene Rodríguez de Ribet a la directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, la CEPAL, la doctora Alicia Bárcena, quien estuvo aquí en nuestro mismo estudio. Parte de esta entrevista, pues hablando sobre el bloqueo, la pudimos adelantar el pasado 28 de octubre y hoy le transmitimos de manera especial esta entrevista con Alicia Bárcena. Así nos despedimos. Muy buenas noches. Hay una excepcionalidad esta vez que tiene que ver con pronunciamientos importantes de publicaciones como el New York Times y Washington Post contra el bloqueo. Parece como que se está acabando, pero eso pasa cada año y de repente las medidas draconianas contra la persecución que hay contra cualquier transacción financiera cubana se sigue dando. Eso también va contra toda norma de relación internacional económica, ¿no? Naturalmente, nosotros la verdad es que desde Naciones Unidas vemos algo muy importante. No ha habido un solo país en el planeta que haya sido tan solidario como Cuba. En esta crisis del ébola, Cuba ha sido posiblemente el único país que ha enviado, la verdad, médicos especializados para combatir una enfermedad que el resto del mundo cree que solo con dinero se va a combatir o solo con, no sé, desde distancia. Cuba en realidad con su experiencia, con su expertise y su solidaridad ante todo está ahí presente. Yo creo que eso ha sido reconocido por el mundo entero. New York Times publica no solo uno, sino 3 editoriales y propone
supone definitivamente que se habla una ventanita de comunicación, porque en verdad creo que en estos momentos donde la humanidad más lo necesita es donde debemos abrirnos todos. Ahora, lo que tú hablas, las sanciones extraterritoriales, financieras, a mí me parece muy delicado que esto ocurra, y me parece delicado además que naciones, en este caso como Francia, acepte que se haga una cosa de este tipo. Y no solamente, digamos, se queje ante el monto, sino debería quejarse del procedimiento, porque en realidad es un procedimiento que no corresponde al mundo de hoy, que está tan conectado, tan requerido de crear una internacionalización, digamos, de las economías. Hablando del mundo de hoy, de la necesidad de crear una interrelación entre las economías y de su papel central en lo que tiene que ver con la suerte económica de América Latina, usted elogiaba hace poco en columna en la página de CEPAL la reciente reunión de los BRIC que favoreció o que auspició Brasil, en este caso para reunirse con América Latina, acuerdos importantísimos. Usted decía que quizás estaba dándose un cambio sustancial importante hacia una necesaria arquitectura financiera mundial. Hábleme un poquito de por qué elogiaba tanto esta reunión de los BRIC y su relación con América Latina. Bueno, en primer lugar yo quiero decir que para nosotros es un gusto el que haya ganado Dilma Rousseff en Brasil. Creo que ella ha dado muestras muy claras de cómo Brasil estima, piensa, ve el relacionamiento de nuestra región con otras regiones del mundo, y el poder salir de una dependencia económica solamente vinculada o a Estados Unidos o a Europa, sino realmente yo creo que es estas naciones emergentes que son el BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de hecho, creo que son naciones que nos están mostrando que es posible crear primero una forma de cooperación diferente, forma de financieras, de poder, por ejemplo, crear este banco del BRICS, que va a ser muy importante porque ellos mismos han anunciado que no es solamente para financiar infraestructura dentro de los países BRICS, sino fuera de los BRICS. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ir logrando sistemas financieros que puedan ser sur-sur, fortaleciendo las propias monedas, los propios mecanismos financieros entre países cuyas economías, por cierto, empiezan a ser más importantes que las economías desarrolladas. Hoy por hoy, la economía de China, por ejemplo, está sobrepasando a la economía de Estados Unidos. Esto se pensaba que iba a ser en 3 o 4 años más, es hoy. Entonces, pienso yo que esta unión de BRICS, y no solo eso, sino esa reunión que hubo de BRICS con los países de Sudamérica y sobre todo China, digamos, facilitada por Brasil, las reuniones que tuvo el primer ministro de China con la CELAC, ese fortalecimiento también de regiones, ¿verdad? El concepto de región, de la comunidad económica, de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que pueda relacionarse con China, con Rusia, con India, es decir, que haya, yo diría, una forma de mirar el desarrollo de otra manera, no siempre con esa dependencia monetaria, financiera, de inversiones solamente norte-sur, sino también crear esta estrategia sur-sur. Y para resolver un problema que ha transitado por tantas discusiones y parecería no tener solución, que tiene que ver con los problemas financieros de las naciones de menos desarrollo. Ahora mismo Argentina ha sido favorecida con una discusión en Naciones Unidas de un tema como el de los fondos buitre, que parecía que la ley estaba contra Argentina, por lo menos la ley de un juez norteamericano. Pero ya que usted entró en materia de América Latina, las elecciones que han llevado de nuevo a Dilma a la presidencia, y evidentemente es algo que ha alegrado y entusiasmado al resto de América Latina. Hay procesos electorales como el de Bolivia, con un impresionante resultado a favor de las políticas de Evo Morales. Hay otras elecciones en transcurso o que acaban de realizarse, por lo menos en primera vuelta en Uruguay. ¿Cuáles son las condiciones de esa América Latina hoy que giró hacia la izquierda? Algunos decían recientemente, este año, a principios de año, que ya América Latina no era el ejemplo que había sido años anteriores, que económicamente se había frenado un poco. Ustedes han advertido hace unas horas que hay una disminución de la inversión directa en América Latina. La salud de América Latina con sus procesos políticos progresistas, ¿cómo la valora CEPAL y en particular Alicia Bárcena?
Muchas gracias por la pregunta. En realidad, primero comentar una cosa muy breve sobre Argentina. Nosotros hemos apoyado fuertemente a Argentina contra el juez Griesa. Nos parece realmente, francamente, un problema, yo diría un riesgo para la arquitectura financiera internacional de que un grupo muy pequeño de acreedores, fondos buitres, pongan en riesgo todo lo que se llama el sistema de bonos soberanos. Es decir, esto es un atentado contra realmente un sistema financiero global. Y nos parece urgente, de verdad, que la comunidad internacional reaccione frente a, yo diría, a una jurisdicción tan pequeña como puede ser Nueva York, que ponga en riesgo una arquitectura financiera global. Así es que por ese lado estamos optimistas de lo que va a pasar y que una vez que transcurra diciembre, Argentina seguramente va a salir como un país ganador de esta polémica que yo creo que ha puesto en riesgo a todo el mundo. En relación a América Latina, yo diría que, y el Caribe, yo diría que efectivamente, vamos a ver, desde CEPAL nosotros vemos que el contexto externo ha cambiado mucho. Hoy por hoy nosotros vemos que la verdad Europa no logra recuperarse, ¿verdad? Europa es una región muy importante para América Latina porque es un importador de gran importancia para el mundo entero. El peso específico de Europa como importador es casi del 30%, a pesar de que su economía pesa en forma semejante a Estados Unidos, 19% debe pesar, pero la economía de Estados Unidos solamente importa el 12%. Entonces realmente Europa en el juego internacional es relevante y por lo tanto una Europa que no está creciendo, que sale y entra de una recesión, que no tiene clara su política del futuro, pues la verdad que ha creado un contexto internacional muy complejo. Para América Latina y el Caribe yo diría que el periodo de bonanza de los recursos naturales está pasando, en el sentido de que ese buen ciclo de precios ha cambiado el signo y hoy por hoy los precios no son tan favorables, sobre todo los minerales, que también le afecta a Cuba, y los alimentos que tienen una gran volatilidad, algunos suben y otros bajan. Por ejemplo, el café sube mucho, pero otros alimentos no han logrado tener quizá el mismo desempeño. Entonces Sudamérica ha tenido más problemas en esta etapa, en esta coyuntura, que Centroamérica y México. Centroamérica y México más dependientes de la economía de Estados Unidos, que es una economía que crece, aunque sea un poco, pero crece algo, 2% aproximadamente, pero eso tiene repercusiones positivas para el Caribe, para Centroamérica. En Sudamérica, yo te diría, las buenas noticias provienen de países como Bolivia. Yo diría de verdad que el Estado plurinacional de Bolivia es uno de los países que más va a crecer este año y el año pasado. El desempeño económico de Bolivia es impresionante. Y no solamente por el gas natural que ellos tienen, sino también porque han seguido una serie de políticas económicas que yo diría son muy rentables, económicas y sociales. Entonces lo que ha hecho Evo Morales, la verdad, en estos años, que ha sido el periodo más estable que ha tenido Bolivia en su historia, y además ha logrado acumular reservas per cápita como nunca, más de 14,000 millones, una economía muy bien manejada en la macro y sobre todo que se ha volcado a políticas sociales muy inclusivas. Yo acabo de estar en Bolivia con Evo Morales y para mí fue un privilegio recorrer con él y estuvimos en Oruro y nos tocó ver cómo los médicos bolivianos que venían de La Habana, que venían de Cuba de haberse formado acá y estaban iniciando un proceso maravilloso de integración en las comunidades, en este caso en Oruro, y como medicina preventiva como una gran posibilidad para la población. Lo que te quiero decir es que Bolivia no solamente está creciendo bien, está invirtiendo, muy importante, y está también siguiendo políticas sociales muy progresistas. Lo mismo pasa en Ecuador, que yo también veo con mucho optimismo el caso ecuatoriano, aunque no va a crecer tanto como Bolivia, pero es una economía que crece. Colombia, una economía que también crece mucho. ¿Gracias a qué? ¿Qué coincide entre Colombia, Bolivia y Ecuador? La inversión. Es una de las variables que estos tres países han cautelado y han manejado de una forma contracíclica, de tal forma que la coyuntura sea enfrentada con medidas del Estado de inversión pública importantes que logran que estos países puedan salir adelante.
Otro país que también podríamos decir que están aproblemados, Perú y Chile, por ejemplo, lógicamente la caída del precio del cobre les ha afectado mucho. Pero también, por ejemplo, en Chile tú ves que hay una política estatal muy importante, una reforma tributaria, inversión pública, una política monetaria también que es favorable a la inversión, bajando las tasas de interés. Brasil, yo diría que Brasil, a mí, como te digo, me da mucho gusto que haya ganado Dilma Rousseff, porque Brasil ha hecho un esfuerzo enorme en materia de inversión pública, de inversión en puertos, aeropuertos, carreteras, en infraestructura. Entonces siento que le tocaba a ella, la verdad, ver los frutos de ese esfuerzo que ella ha hecho en estos 4 años. Ella ha logrado sacar a más gente de la pobreza, más de la que ya Lula había logrado. Ella aumenta esto. Es un país en donde el salario, por ejemplo, el salario mínimo ha sido una institución muy importante, igual que en Uruguay, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Venezuela. El salario mínimo ha sido uno de los instrumentos igualadores más importantes. Entonces, yo te diría, sí, la economía de América Latina y el Caribe está pasando por un momento difícil porque el contexto internacional es difícil. Cada país tiene una forma de enfrentar esta crisis de manera diferente y por lo tanto es una región que crece poco, no tanto como antes, pero sigue creciendo. Y sobre todo es una región que ha tomado la decisión de no sacrificar el gasto social. Eso sí que me parece muy importante. Esta es una región que sabe que su gasto social no puede bajar del 18% del gasto público. ¿Por qué? Porque ya la sociedad, yo digo que se va acostumbrando. Ha habido un avance civilizatorio. Es un derecho. Claro. Es como aquí en Cuba, o sea, la gente aquí en Cuba te dice, yo tengo derecho a la educación y a la salud. Sí. Hay otros países que todavía no pueden llegar a eso, claro, pero que se está luchando por esa universalización del derecho a la salud y a la educación. Aquí usted ha traído una charla, una conferencia para la Universidad de La Habana hablando de temas que tienen que ver con la igualdad. ¿Está en condiciones de vencer definitivamente América Latina esa asignatura pendiente que la sigue colocando como la región más desigual? Ese es el reto principal que nosotros vemos en América Latina y el Caribe. Y creo que en ese sentido, por ejemplo, Cuba es un país que ha cumplido con esa asignatura. Ahora, por ejemplo, Cuba está en el proceso de actualizar su modelo económico sin sacrificar lo que ha logrado en materia de igualdad. El resto de la región tiene que actualizarse, tiene que subir productividad y tiene que llegar a mejores niveles de igualdad. No basta con sacar a la gente de la pobreza, eso está bien, pero lo que pasa en América Latina es que la concentración del ingreso, ese es el problema. La distribución de la renta del capital y del salario es muy desigual en América Latina. Se favorece, y en América Latina yo te diría en el mundo entero ha aumentado la desigualdad. En Estados Unidos ha aumentado, en Europa ha aumentado. En América Latina yo diría lo que más tenemos que combatir es justamente esa concentración del ingreso, del capital, de la tecnología en muy pocas manos. Y entonces se requieren fórmulas para la redistribución del ingreso. En esta trilogía de la igualdad que la CEPAL ha presentado, hablamos de que en América Latina llegó la hora de la igualdad, muchachos y muchachas. Segundo, que la forma de alcanzar la igualdad es con cambios de la estructura productiva, para hacerla más diversificada, para hacerla más productiva, más vinculada a la innovación tecnológica, con trabajo con derechos, porque esa es la fórmula clara para resolver el tema de la desigualdad, es el trabajo, pero el trabajo digno, no cualquier trabajo. Y luego diríamos que el tercer elemento que yo presenté en la Universidad de La Habana es los pactos para la igualdad, es decir, cómo la sociedad tiene que acompañar estos cambios. Es decir, es difícil, yo lo sé, la ciudadanía a veces se le piden muchos sacrificios, pero es ese pacto social el único que puede sostener en el tiempo la continuidad de esos cambios necesarios para articular mejor el Estado, el mercado y la sociedad. Y en el paseo breve que hacía usted por América Latina y la situación económica, entiendo que también se reconoce que pasaron los tiempos de ningunear al Estado. Es decir, empieza a cobrar una importancia capital el Estado, por lo menos en cuanto a administrar y distribuir mejor los recursos. Tiene una responsabilidad mayor.
Absolutamente. Yo creo que la crisis del 2008 nos mostró claramente que el mercado autorregulado no es igualador, no te va a ayudar al desarrollo. Se requiere el Estado que es quien representa a los ciudadanos y el interés público por encima del interés privado. Claro. Aquí lo que ha predominado muchas veces en América Latina es que nos hemos ido más hacia el consumo privado y hemos dejado de lado los bienes públicos. Y por bienes públicos yo entiendo el transporte, la educación, la salud, la recreación, el tiempo libre, el bienestar en general, la seguridad social. Entonces, en muchos lugares de América Latina se ha privilegiado el consumo privado, tanto así que se ha privatizado la educación, la salud, en lugares, en el mismo país donde yo vivo ahora, que es Chile, y por lo tanto la recuperación del Estado es fundamental, porque solo a la mano del Estado, un Estado obviamente democrático que represente los intereses de la ciudadanía, es aquel que va a traer de vuelta, yo diría, al interés público. Y porque es mentira que gotee la concentración. La concentración lo único que ha demostrado es que se concentra y el egoísmo no suelta, ¿no? Y no favorece a otros. Me queda poco tiempo y no quiero dejar de hablar. Ustedes han anunciado para el 2015 una conferencia mundial sobre el desarrollo social. ¿Tendría que ver con esta tesis que trajo usted a La Habana también, Alicia? Definitivamente. Nosotros decimos que hay que crecer para igualar e igualar para crecer. No basta crecer y que de ahí, bueno, baje la cosa. No es cierto, no baja nunca. Hay que igualar, e igualando es la gente la que se convierte en el motor de la sociedad. Esta conferencia de desarrollo social se estableció en Perú, en Lima, Perú, en mayo del 2014. Los ministros de desarrollo social estructuraron esta posibilidad de hacer un órgano subsidiario para analizar algo muy importante, y es que sacar a la gente de la pobreza, sobre todo de la pobreza extrema, es posible en nuestro continente. Entonces, este continente ha hecho el compromiso de sacar a la gente de la pobreza extrema en el 2030. Estamos hablando del 12% de la población, es decir, alrededor de 65 millones de personas. ¿Es posible sacarla? Sí, sí es posible. ¿Cómo lo hacemos? Ese es un poco los temas que vamos a tocar en la Conferencia de Desarrollo Social que han hecho los distintos países. Y algo que hemos visto muy interesante es que las transferencias públicas del Estado a los pobres alcanzan más o menos en América Latina y el Caribe un promedio de 0.4% del PIB. Pero favorecen a 127 millones de personas. Es decir, no es tan caro sacar a la gente de la pobreza. Entonces, aquellos que me digan que no, que ahorita no se puede porque la crisis económica, mentira, siempre se puede. Paso 1. Paso 2. Tampoco todo se va a lograr con transferencias públicas, se requiere entonces crear empleos productivos. Se trata entonces de discutir con los ministros de Desarrollo Social que no todo lo social se juega en lo social, que hay una parte económica que la política social tiene que ocuparse también. Y esa política social se llama empleo, se llama negociación colectiva, se llama empoderar al trabajador. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, que las políticas de empleo tomen protagonismo en América Latina. Bueno, me quedan solo 3 minutos y quería volver al tema Cuba. Sabemos que ha causado muy buena impresión en Naciones Unidas, en el secretario general en particular, la respuesta de Cuba al ébola. Y además veíamos que usted en su encuentro con el vicepresidente primero de Cuba, Díaz-Canel, hablaba de temas como educación, todos estos temas. ¿Qué se dice de Cuba? Más concretamente, usted que puede traernos noticias de Naciones Unidas, ¿cómo ven este aporte y en qué medida nos convierte también en colaboradores, cooperadores con esa necesidad de salir del subdesarrollo de tantos países y de aportar al desarrollo social? Muy importante. Cuba está en este momento aportando más de 250 médicos. No es cualquier cosa, son médicos, son personal calificado, personal que sabe cómo puede atender una enfermedad como esta porque lo ha hecho antes. Cuba ha estado en varias misiones de esta naturaleza, en países de África sobre todo. Y en este momento
yo creo que la humanidad entera reconoce en Cuba un país capacitado, con enorme calidad profesional para enfrentar una crisis de esta naturaleza. Y una de las cosas que hablábamos con el vicepresidente fue justamente cómo Cuba puede aportar, por ejemplo, en el caso de América Latina y el Caribe, al tema de la farma, por ejemplo, la biotecnología, la farmacéutica. Muchos países de América Latina están importando medicamentos de regiones mucho más alejadas que podría ser Cuba en realidad. Entonces, uno de los temas centrales es qué puede en cierta medida América Latina, porque somos sus vecinos más cercanos, realmente beneficiarse de este gran aporte que Cuba hoy con la crisis del ébola nos recuerda muy bien que es un país que ha desarrollado la ciencia, la tecnología, la medicina, la capacitación, y que hoy la región nuestra se ha beneficiado con los médicos que se han venido a formar a Cuba o con los propios médicos cubanos que han salido a aportar sus capacidades. Entonces, yo creo que la humanidad hoy, el New York Times, la Asamblea de Naciones Unidas, David Navarro, que es el enviado especial del ébola, la cumbre que hubo aquí del ALBA, que trascendió a todo el mundo, que ahora que además se complementó con este encuentro de la CELAC con los ministros de salud. Entonces, Cuba está presente, y está presente como un país que tiene mucho que dar, pero también tiene cosas que recibir de la comunidad internacional. Alicia, siempre es un gusto y un placer escucharla, y además tener tan buenas valoraciones de que ni es preocupante como a veces se hace notar por algunos medios la situación de América Latina. La buena noticia es que hay conducciones seguras y que llevan hacia una corrección de las viejas políticas que sembraron tanta desigualdad en nuestro continente, y lo otro es escuchar palabras tan lindas en relación con Cuba y lo que Cuba puede aportar y recibir también del resto de América Latina. Muchísimas gracias por todo lo que ha venido a traernos, y que se lleve también el mejor mensaje de Cuba, zona de paz, como la declaró CELAC, en presencia suya. Zona de paz y de grandes posibilidades. Gracias. Un pueblo muy querido. Gracias. A ustedes gracias también por su atención en esta entrevista exclusiva que ha compartido la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, con el programa Mesa Redonda.